estoy grabando. Vale. Eh, Esto debería llevarnos a que si entendemos esto bien, todo el mundo, cada uno de vosotros debería saber diferenciar bien y argumentar delante de otras personas, otros profesores, otras instituciones, cuando estamos trabajando por competencias y cuando no. Cuando lo que hacemos desarrolla una competencia o cuando simplemente estamos memorizando, comprendiendo, acumulando, simplemente sabiendo. ¿Eh? Yo creo que deberíamos tener claro cuándo es competencia y cuándo no. Por eso, yo en su momento, en la primera sesión y la segunda, ya os planteé que la competencia no es todo o nada, ¿vale? No es todo o nada. Es un proceso progresivo que parte de lo que tradicionalmente hacen los profesores normales, que es que los alumnos comprendan. Ese es el objetivo que tiene el profesor, que comprenda el contenido. Yo te explico los acordes, como decía el otro día Eloise, o la Pau, no sé quién lo decía. Yo te explico las diferencias de los intervalos. Me decía, me parece que no sé si era, puede ser Paula, la profesora de violín, ¿cómo se llama? Laura Laura, Sánchez. sí. Laura me decía, es que yo les explico los intervalos y se despistan o que no entienden o que se olvidan. Entonces la pregunta es, ¿tú para qué quieres explicar los intervalos? ¿Eh? O sea, porque lo dice el programa. Bueno, si lo dice el programa y esa es tu respuesta, es muy pobre. Yo creo que yo tengo que explicar los intervalos por alguna razón, que es para desarrollar alguna habilidad, alguna capacidad que permita que los alumnos utilicen este conocimiento para entender mejor, para gestionar mejor, para realizar las tareas mejor, para comprender mejor la música que tocan, que cantan o que escuchan, ¿no? Para eso utilizo yo los intervalos. Por tanto, el intervalo o el acorde es un medio. Eso es lo que quiero que quede claro. El contenido no es el objetivo. Es un medio para desarrollar habilidades, competencias que sirvan para utilizar ese conocimiento para que me pueda favorecer seguir aprendiendo y solucionar las tareas en las que yo me vuelva envuelto en el futuro. Pero no esperar el futuro de aquí 20 años, que sea un futuro inmediato, más o menos, en el que yo pueda ver que el conocimiento que me enseñan lo utilizo. Por eso es importante la pregunta, ¿qué sabe hacer el alumno con lo que aprende? Eso es lo que contesta la competencia, no qué sabe. Uy, ¿qué sabe? Pues preguntemos, ¿qué es el intervalo de segunda? ¿Qué es el intervalo de quinta? ¿Cómo se llama el retardo de la cuarta? ¿Cuál es un retardando? Eso lo preguntamos y el alumno se estudia, lo entiende y lo contesta. Y eso es saber. Pero la pregunta es, ¿para qué sabemos esto? ¿Para qué lo queremos saber? ¿Para aprobar o lo queremos saber para algo más? Por tanto, la competencia lo que pide es que este conocimiento lo tengamos presente porque va a servir para seguir aprendiendo y transferir este conocimiento en otras situaciones donde el alumno necesita esto para avanzar, para transferir, para entender, para aprender a aprender, para verle el sentido, es decir, para saber que lo que aprende lo necesita realmente, porque con este conocimiento puedo entender más cosas de la realidad, puedo solucionar más problemas, puedo tener más sentido de cultural, habilidades, procedimientos, actitudes, creatividad, cooperación, reflexión. Esto es lo que es el conocimiento competencial. Es aquel aprendizaje que se transforma en conocimiento activo. Esto es. Y siguiendo lo que podéis entender las cámaras, es que me es muy incómodo ver todas estas cámaras apagadas, ¿eh? Me es muy incómodo, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado a tener así, a hablar en negro. Si podéis, por favor, encenderlas. A no ser que estéis haciendo una cosa que no se pueda ver, ¿vale? Eh,
contestando a Wiley lo que decía, si podemos entender que en función de los estudios que realicemos, la competencia que desarrollamos puede ser más o menos gruesa y compleja en función de compararla con otros niveles. Por ejemplo, si lo bajamos a nivel de primaria, esta competencia será mucho más pequeña porque los dominios y las habilidades que exigimos a estos alumnos son menos exigentes, ¿de acuerdo? Si comprendemos esto, lo que debemos pensar es que el dominio lo tenemos que detectar para poder llegar al concepto de competencia que queremos y que no sea solo por la técnica o por la intuición, que sea porque hemos detectado que esta competencia que queremos, por ejemplo, que el alumno tenga conciencia de autopercibir cuando toca, que se fije en la afinación, que controle que controle las articulaciones, que tenga claro los registros, que sepa que tenga agilidad del arco o del pedal, que sepa regular sus emociones respecto al error, que tenga capacidad de poder analizar la música mientras toca, que tenga capacidad de sentir emociones positivas y que el error no le suponga un bloqueo. Todos estos elementos, lo que hace la competencia es detectarlos como dominios Exacto, se necesarios, entiende esa parte. ¿vale? Son dominios necesarios para que la competencia tenga éxito. ¿Y eso qué pasa? Que al ser dominios detectados se convierten en contenido explícito. Es decir, por ejemplo, si ustedes están preocupados por que una parte del dominio, una parte de la competencia de un alumno respecto a la interpretación es que hay un dominio que no domina bien, por ejemplo, el cambio de registro no lo tiene claro porque cuando cambia el registro desaparece la calidad del sonido que tenía. Si esto lo detectamos y no solo decimos muy bien o muy mal, tienes que repetir y tienes que estudiar más o menos, sino que le decimos, mira, tienes una dificultad en este cambio de registro, entonces le estás dando nombre. Al darle el nombre, el alumno sabe que puede ser que rítmicamente, melódicamente o de lectura va muy bien, pero aquí no. Por tanto, hemos detectado que un dominio de la competencia no es bueno y esto se transforma en contenido. ¿Qué significa contenido? Pues que hacemos unas prácticas, unos ejercicios, leemos unas partituras o hacemos un tipo de práctica que está O de referida solo actividad, al dominio del registro. Ya está. ¿Y qué pasa? Que exactamente. el profesor lo detecta y al detectarlo lo explicita. Y al explicitarlo el alumno es consciente y al ser consciente puede autorregular y darse cuenta de lo que hace. Y no simplemente dice, uy, es que toco mal, uy, es que el profesor me dice que estudie más, uy, es que tengo que esforzarme más. Bueno, esto está muy bien, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué te tienes que esforzar más? Si rítmicamente vas muy bien, pues ahora tenemos que trabajar el dominio tal. Esto siempre se ha hecho. Por poco que pensemos, esto lo hacemos normalmente, ¿no? Los profesores hacen esto. Pero lo que pasa es que debemos darle el nombre, debemos explicitarlo siempre, no darlo por implícito, para que el alumno entienda bien dónde está el problema, dónde está su superávit, dónde está su déficit. Y no solo en la parte técnica, y no solo en la parte técnica, sino en la parte también de gestión mental, gestión emocional, gestión cognitiva, que es lo que al final importa cuando estás en performance. Porque muchos alumnos estamos muy habituados a tener alumnos que tocan muy bien en clase y cuando están fuera no tocan bien. Y ya no es un problema de dominio técnico, es un problema de dominio cognitivo, emocional, de gestionar las variables y la presión y la expectativa y la evaluación de la que eres sujeto. Y esto condiciona mucho la interpretación y puede llevar a situaciones de baja autoestima o de autocrítica destructiva, simplemente. ¿Eh? No sé, los, voy a presentar la pantalla. ¿Tenéis alguna pregunta respecto a esto más? ¿No?
¿Tenéis algo en el chat? Aquí hay una... Disculpe, maestro. Hay alguien ahí que quiere entrar, Sí, parece. ya le di paso, ya le di paso. Vale, pues lo que... Vamos a mirar un momento la diapositiva de los dominios de la competencia interpretativa para estudiar bien un poco, para tener claro que aunque el programa del currículum que estáis haciendo no hable en estos términos, no plantea esto así, esto no se plantea en ningún lugar del mundo, ya lo digo ahora, ¿eh? No hay ningún, que yo sepa a nivel hispano, ¿eh? No hay ningún programa que yo conozca que trate, a ver, un momento, ¿eh? Es que tengo que ir aquí. Vale, esto. No hay ningún tipo de currículum que yo conozca que hable en este término de elaborar, ¿eh? Lo único que hacen los programas curriculares competenciales, que hay una gran disparidad, es que hacen un listado de competencias y si vosotros miráis las competencias que están en el listado de la malla curricular que vosotros tenéis, muchas de ellas están relacionadas con estas 4 competencias. Ya, lo veis, no sé si lo habéis comprobado. Hablan de la percepción, hablan del dominio interpretativo, hablan de la creatividad, hablan del conocimiento. Es igual. Lo importante es que este grado de elaboración no lo encontraréis porque simplemente hablan de este tipo de competencias, ponen una lista y después ponen los contenidos típicos de toda la vida. Y hablan de los conceptos musicales, que si las escalas, que si los arpegios, que si la armonía, que si el lenguaje musical, que si todo eso, ¿no? Son contenidos los típicos. Entonces el profesor dice, bueno, yo tengo estos contenidos, yo tengo estas competencias, ¿cómo hago para desarrollarlas? ¿Cómo hago? Entonces tengo que inventarme, que hacer unas didácticas, que hacer unas actividades que las desarrollen. Si yo tengo además de estas competencias y este currículo de conceptos curriculares, tengo estos dominios, yo lo único que puedo hacer como para conectarlo es detectar, detectar cuáles son los dominios de la competencia que yo estoy desarrollando con este alumno, en este curso, en este nivel, para poder transformarlo en actividades, es decir, en contenidos de aprendizaje. Entonces, esto es general, esto es para todos los instrumentos. Por tanto, aquí cada instrumento tendría que ver si estos dominios se adaptan a su instrumento. Por ejemplo, el dominio técnico de la afinación, evidentemente, en instrumentos de afinación fija no tiene mucho sentido, porque sería, el piano siempre suena afinado, se supone, ¿no? Pero en cambio, para instrumentos de cuerda sí que estaría bien, o instrumentos de viento, ¿vale? El dominio de la transposición. Hay instrumentos que casi no transponen nunca, porque siempre están en la tonalidad perfecta, como el tono de do, pero hay instrumentos que sí. Y, por ejemplo, los instrumentos que tienen arco, aquí no está el dominio técnico del arco. Es decir, aquí hay cosas genéricas que vosotros tendríais que detectar en vuestro instrumento para añadirlas o quitarlas. Esto es una propuesta abierta, ¿vale? Simplemente. Lo único que me permite saber esto es que yo activando este conocimiento, teniéndolo activo, cada vez que mi alumno toca, practica, hace ejercicios, toca el repertorio, yo puedo detectar todo esto, lo puedo detectar. Y al detectarlo le doy nombre. Y al dar nombre me puedo establecer una estrategia para trabajar concretamente aquello que detecto que debe mejorar y también decirle al alumno lo que es, para que él tome conciencia de que tocar no es tocar, ya está, sino que tocar significa un conjunto ordenado y coordinado de diversos dominios que se tienen que suceder de manera correcta. ¿Eh? Entonces, otros dominios del instrumento serían los propios de cada uno de los instrumentos que vosotros tenéis, ¿vale? A nivel, yo he puesto dominio técnico y dominio interpretativo, pero podría ser simplemente todo dominio técnico, en realidad. Pero, en fin, yo aquí he puesto algún elemento que ya se sale de la técnica, que es, por ejemplo, la expresión estética, o
personalización de la música, la originalidad, la capacidad de darle una personalización a la interpretación, o cómo integra el cuerpo, cómo nota el cuerpo el alumno cuando toca, qué tipo de sensaciones tiene, ¿no? Si toca rígido, si toca relajado, si toca pensando, o sea, si toca consciente de que no está haciendo notas, sino está creando un mensaje sonoro que tiene una estética, que tiene un mensaje, que tiene una sensibilidad, tiene una expresividad, ¿no? Y cuando está tocando, pensando en niveles ya de expresividad y musicalidad, pues si comunica esta sensación de gusto y de dominio y de placer a los que oyen, ¿no? Esto es fácil de detectar y no solo es el dominio técnico lo que hay que trabajar, ¿no? Esto sería lo que es el instrumento en sí, porque es la competencia que más desarrollamos, pero siempre tiene la base y el soporte de las otras tres. No, las otras tres siempre forman parte de todo. No puede haber una competencia interpretativa sin conocimiento perceptivo, ni sin creatividad, ni sin conocimiento cultural o teórico o cultural. ¿De Una acuerdo? pregunta ahí, profe. ¿Me Dime. escucha? Es que esto que dices me recuerda una tendencia que hubo hace mucho tiempo, o bueno, que todavía persiste. Ahí está Willy, que pudiera que incluso ampliar la idea. Existe mucha bibliografía eh, en el área de la guitarra y en el área de la improvisación con muchos ejercicios. Por ejemplo, yo he visto libros, escalas y eso es miles de escalas y esquemas que con escalas. Sí, Y también he visto libros con arpegios. Yo tengo un libro de un guitarrista asiático que son 2000 y pico de arpegios, con unos diagramas de cómo sí, se sí. ven esos arpegios en ¿Qué el quieres mástil decir? de la guitarra. No sé si lo estoy tratando de ser como para que todos lo entendamos, porque no todos somos guitarristas aquí. Entonces veo que por muchos años hubo como una bibliografía muy enfocada como a esa parte, pero que de pronto eran ejemplos pocos musicales. Es Sí. decir, eran más repetitivos. En piano pudiera ser, por ejemplo, Hanon, que Hanon, es muy sí. famoso, Sí, 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 sí. el Hanon, Sí, sí. o que me daba la impresión de que real y efectivamente tú hacías gimnasia porque eran muy motrices. Tú empezabas con el metrónomo a 60 y lo vas subiendo, lo Sí, vas subiendo hasta tener cierta habilidad, respuesta muscular en la ejecución sí, sí. del ejercicio per sí, pero no eran como musicales. Sí. Entonces como que a mí siempre me hacía difícil llevar eso al contexto del performance interpretativo, Vale. tocar. Siempre me preguntaba eso. Y entonces es como si eso quizá obedece a una concepción eh, que se tiene del tema de la técnica y que la técnica, la única vía es la repetición, la automatización de manera mecánica para conseguir unas habilidades motoras para luego entonces sumergirnos en la interpretación de obras. Es Sí, como que yo tengo esta obra, para tocar esta obra yo necesito tener esta habilidad motora, lo voy a conseguir por este medio para entonces irme a la obra. claro. Sí. Creo Sí, bueno, esto lo de la técnica tiene varias lecturas. Es necesaria la técnica del instrumento porque sin técnica no se pueden lograr niveles de dominio para tocar correctamente. Esto no hace falta decirlo porque es así y nadie lo va a discutir, nadie lo va a discutir. El problema que tiene la técnica es cuando se descontextualiza de la música y se hace, es como has dicho tú, ejercicios muy pequeños, repetitivos y de manera sistemática como ya un entrenamiento simplemente psicomotor. Y cuando esto se hace sin que el alumno esté orientado, porque muchas veces los alumnos tocan y hacen lo que se les manda, pero no se les da una razón por lo que tienen que hacer las cosas, que eso es un problema. Yo creo que se le debería dar
siempre una explicación al alumno por qué tiene que hacer las cosas, porque si no hace un aprendizaje ciego y no entiende el sentido del por qué hace las cosas. Eso para empezar. Pero dicho esto, el aprendizaje técnico cuando se encapsula, es decir, cuando se separa de una manera radical de la música a la que pertenece o a la que podría pertenecer o a la música que podría ayudar a mejorar, el alumno desconecta y lo único que está haciendo es un trabajo simplemente psicofísico, porque el cerebro cuando detecta, eso lo dije ya, pero es que es así, es que la neurociencia lo tiene clarísimo. Es evidente, cuando yo hago una cosa repetitiva, continua y durante y muy corta, es decir, que son fragmentos muy cortos, el cerebro enseguida detecta que hay repetición y automatiza. Automatiza significa que te evita pensar. Tú puedes tocar esto sin pensar y al tocarlo sin pensar tiene un problema y es que crea un circuito cerrado. Y este circuito cerrado solo es bueno cuando se encuentra en el mismo contexto. Solo funciona cuando funciona en el mismo contexto. No se puede transferir, porque para transferirlo necesitamos voluntad de transferencia, necesitamos conciencia de transferencia, necesitamos recordar aquello que hemos aprendido y lo aplicamos aquí. No se transfiere automáticamente. Ahora bien, si yo hago un ejercicio encapsulado de un compás que tiene una articulación y un arpegio concreto y justamente este mismo ejemplo con el mismo tempo me lo encuentro en una obra, quizá yo sí que haga una transferencia, quizá. Igual la hago intuitiva, porque igual ni me doy cuenta, pero quizás sí que me funcione. Pero ya sabemos que difícilmente los ejercicios rítmicos mecánicos son exactamente idénticos a lo que te encuentras en las partituras. No siempre es lo mismo. Por tanto, se parecen, pero no son iguales. Por tanto, la competencia en su transferencia no se da. Y el alumno dice, hombre, yo estoy haciendo ejercicios técnicos, yo me hago muchas horas aburridas aquí repitiendo, y resulta que yo no me noto que estoy mejorando. Y es por eso, porque no hay transferencia, porque cuando la práctica técnica se encapsula, se automatiza antes de hora, hay, hay un proceso de rompimiento y de conexión. Por tanto, no me sirve lo que aprendo aquí para llevarlo allá. Esa es una de las grandes frustraciones de los músicos. Yo ensayo, toco esto, lo practico y después me voy aquí y no funciona. Y es porque no tengo una transferencia correcta, porque no he hecho una práctica musical deliberada, solo he hecho una práctica psicofísica, no musical. Por tanto, no me integro en la música. Willy quería decir algo. Sí, en ese mismo tenor, Maravilloso. maestro, uniendo lo que dice el maestro Hochi y usted, en mi adolescencia temprana compré muchos materiales, pues uno aquí es en gran medida autodidacta. Sí, Y después de ya 10, 15 años intentándolo, ¿verdad? Por mi cuenta, me di cuenta de eso, de que faltaba el tema de la transferencia. Y ahora ya un poquito más viejito, lo que puedo entender es que en una época estas casas editoriales necesitaban como tener recursos, contenidos sí, expresados, ¿no? En sí, físico sí. para publicar, ¿no? Y vender. Ahora bien, yo pienso que el mal no está tal vez en el enfoque de ciertos recursos escritos, sino que de manera autodidacta el alumno no puede hacer la transferencia, pero si yo agarro ese recurso, por ejemplo, 15,000 escalas, por decir algo, ¿no? Eh, pero lo hago bajo la guía de un maestro, Claro, el recurso lo que se convierte es simplemente en un material de consulta y el maestro entonces se va a encargar de ayudarme a hacer la transferencia o de claro, aplicar este concepto que está ahí escrito a claro. una situación de la vida real. Sí, Porque si yo Correcto. no hago esos, por ejemplo, yo tenía un libro, fue mi primer libro que compré de 200 ejercicios cromáticos. Ahí está, nunca hice los 200, llegué a hacer como 100 y algo. Pero yo no sabía cómo se aplicaba eso. Pero claro. ya luego más viejito me di cuenta que muchas de las frases que aprendí en canciones, en repertorio, estaban incluidos esos ejercicios Sí, cromáticos. Ahora sí, bien, sí, 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 si yo claro. hubiese tenido un maestro que me dice, tú ves este ejercicio cromático, esto tú lo puedes aplicar aquí, aquí o aquí, la Sí, transferencia evidentemente hubiese exacto. sido Lo has dicho efectiva. muy bien, lo has dicho muy bien, Willy.
Aquí lo que se trata es ayudar al alumno a entender lo que le estamos pidiendo y la función de lo que le estamos pidiendo. No haces ejercicios técnicos porque toca hacerlos, sino lo haces porque necesitas practicar estos ejercicios que te van a servir para mejorar esta obra, este pasaje o esta cosa de allá. Es decir, tenemos que ayudar a hacer la transferencia. Lo que sí que está claro es que la técnica que le pidamos al alumno tiene que justificarse musicalmente. La técnica no es un objetivo en sí mismo. Si hacemos técnica, tiene que ser con un objetivo, que es mejorar algo, mejorar la interpretación del dominio de algo, de algún repertorio, de alguna obra, de alguna música. Y a veces incluso lo que se recomienda es que en lugar de buscar el libro de técnica y vincularlo a la obra, es de la obra sacar el movimiento técnico con ejercicios de la misma obra, entresacados de allá, que es lo que se hacía antes, ¿eh? Antes del siglo XIX, los profesores de música trabajaban sobre repertorio, no sobre técnica, sobre repertorio. Y cuando veían que el alumno no tocaba bien aquello porque no tenía la técnica, pues sacaban la técnica necesaria del ejercicio que fuere. Pues si aquello era de articulación de arpegios, pues hacían ejercicios de articulación de arpegios, pero referidos a la dificultad técnica de la obra. Esto, primero, tiene dos aspectos. Primero, que el alumno hace práctica deliberada. ¿Se entiende la palabra? Hace práctica reflexiva deliberada. Menos es más. Si yo en lugar de 3 horas de ejercicios técnicos hago 1 hora, pero la hago pensando que esto lo hago para una finalidad concreta, que es mejorar mi dominio interpretativo haciendo música real, esto favorece mucho más la transferencia. Y después, aumenta la motivación, aumenta el sentido, porque si yo hago algunos ejercicios que no son muy musicales, porque no son música hacer arpegios, pero yo sé que esto es necesario porque me va a salir después en una obra y yo lo habilitaré para tocar mejor, pues encuentro sentido a lo que hago y por tanto me motivo más y no tendré tantos problemas para decir, uy, ahora me toca hacer ejercicios, ¿no? Ahora tengo que hacer técnica, ¿no? En realidad lo que hago es música, no hago técnica, hago música. Y en general la música cuando no está al nivel que yo puedo expresar lo que siento es porque resulta que tiene un nivel que todavía es más exigente del dominio que yo tengo. Por tanto, debo de fragmentar, no tengo más remedio que fragmentar, que ya es antinatural, ¿eh? Yo fragmento y cojo un trozo de esa obra y lo separo. Y ya estoy haciendo una cosa que no es musical, pero en fin, es necesario, lo tengo que hacer. Pero lo tengo que recuperar luego, lo tengo que poner en el sitio, porque yo trabajo la técnica siempre con mi mente en la música que tengo que mejorar. Y eso cambia la percepción del alumno. El alumno, como dice Wiley, se le enseña el motivo y la justificación de por qué hace es lo que tiene que hacer. Porque ya que tiene que dedicar muchas horas, hay que darle sentido a las horas que hay que hacer. Y además encuentra la transferencia, porque sabe que haciendo esto he mejorado esto. Y el profesor lo debe de explicitar. En cada clase, esto lo explicaré mejor en la sesión próxima, ¿eh? Que hablaremos de la didáctica en positivo un poco a fondo. Pero el profesor debe de poner siempre en valor el progreso del aprendizaje. No puede pasar una clase en la que el alumno entre, toque bien o mal, o mejor o peor, pero seguro que ha aprendido, algo ha aprendido, y se vaya de clase sin saber lo que ha aprendido. Eso no puede ser. Si tiene que ir a clase con la maleta llena, si ha aprendido poco porque no ha estudiado suficiente, pues eso se sabe y se dice. Pero desde una crítica... Profe, Dime. perdón, y que esté consciente de cómo lo aprendió, qué aprendió y cómo lo aprendió. Claro, claro. ¿Cómo lo aprendió? Metacognición Claro. se llama eso. Es que si no sabes cómo aprendes, aprendes ciegamente y lo dejas a merced de la suerte. No sabes por qué te sale bien o por qué te sale mal. Pero aprender a aprender no es natural e intuitivo solamente, es que hay que hacerlo explícito. El profesor tiene que ayudar a aprender, tiene que ayudar a saber que el alumno
puede saber cómo aprende el mismo, porque cuando estás solo, que es la mayoría del tiempo, necesita criterio, necesita estrategia, necesita contrastar y tener un veredicto y un diagnóstico para saber lo que hace. No puede estar pendiente de, yo no sé lo que hago ni sé si está bien, ya iré al profesor y me lo dirá. Eso al principio sí, porque son muy pequeños, pero después no, yo tengo que tener estrategias y al final los alumnos siempre están solos cuando tocan en público, tienen que tener herramientas de autogestión, no podemos abandonarlos. Por eso los profesores tenemos una labor mucho más importante que no es enseñar contenido. Lo del contenido es un medio, lo repito. El contenido no es importante. Bueno, es importante, claro que lo es muy importante, pero no es el objetivo. El objetivo es que aprendan, es desarrollar sus capacidades. Y una de las capacidades importantes es tener autorregulación, es tener conciencia de cómo aprendo, es aprender reflexivamente, es aprender activamente. Porque tú puedes enseñar muy activamente y moverte mucho y motivarlo. Y eso es metodología activa, que está muy bien, claro, está muy bien y no es lo mismo estar allá soltando un rollo patatero, no. Pero es que lo que importa no es eso. Lo que importa es que el aprendizaje sea activo. O sea, que el alumno, cada vez que aprende, está haciendo un proceso de dar significado y sentido y conexión a lo que aprende. Y claro, eso es una bomba, porque el profesor no está enseñando contenidos, está elaborando el ayudar a aprender en una mente que tiene emociones, tiene sentimientos, tiene conocimiento y tiene motivación y tiene memoria y tiene expectativa. Es una maravilla. Me parece que quiere Laura hablar. Sí, profe, respecto a eso que usted dice, ahora yo con mi conciencia estoy, por ejemplo, en mi práctica del violín, arreglando muchísimas técnicas de que se supone de los fundamentos de cuando niña yo debía aprender bien, pero nunca me dijeron cómo yo debía hacerlo, sino me decían está mal, y Claro, así no, claro. como niño. Y ahora con mi conciencia yo digo, bueno, eso está mal porque esto va así, el ángulo va a este brazo para hacer saltos con eso. Pero ahora yo con mi conciencia, pero de cuando niño nunca me dijeron nada. Mira, pero es que todos hemos sufrido este tipo de pedagogía, ¿eh? Todos somos víctimas de esto. Por eso hay mucha gente que abandona, porque el proceso es poco satisfactorio, porque se esfuerzan, estudian, trabajan y después no rinden, o se ponen nerviosos o padecen. Y la gente no es tonta y deja aquello que no le es satisfactorio. Yo solo quiero decir una cosa. Una cosa fácil de entender. Si tú ves que un alumno tiene un dominio, por ejemplo, en esto de aquí, que tiene buen sonido, que lee bien, que articula, que cambia bien el registro, que tiene una buena emisión, incluso que sabe memorizar, que tiene expresividad, que siente lo que hace, pero después se va aquí, al 5, que es cuando se enfrenta al público y ya le funciona todo mal. ¿Qué crees que piensa el alumno? ¿Qué crees que le pasa por la cabeza? Que no vale. Que es un fracaso. ¿Y qué es lo que es en realidad? ¿Qué es lo que es en realidad? ¿Que no vale? No, sí que vale porque ha demostrado que vale. Lo único que tiene es un proceso cognitivo, emocional que no sabe gestionar. Porque cuando está delante del público tiene una devastación de la concentración, es decir, de la capacidad de focalizar lo que es relevante en aquel momento, que en aquel momento lo relevante es seguir la partitura y expresar musicalmente los sentimientos que ella pide, como has hecho en clase. Pero aquí tienes otras variables que intrusivamente te destrozan. Por tanto, tú sí que vales, lo que no tienes es un dominio de esta parte de aquí, ¿eh? Del autoconocimiento, de la gestión emocional, de la metacognición. Te falta trabajar esto. Entonces el profesor no puede insistir, estudia más, toca más, ya te saldrá mejor. No, si ya me sale bien. Lo único que necesito es el dominio de los elementos de la competencia que me exige esta competencia instrumental, que es performativa. Y como es performativa, yo tengo que integrar los componentes de la performatividad. ¿Y cuáles son? La evaluación, la observación, la expectativa, el miedo, la ansiedad y todo aquello. Y esto lo tengo que gestionar. ¿Ya está? Un aporte ahí, maestro.
un aporte. Me llega a la memoria. Laura está ahí, está Nancy, que fuimos compañeros en la misma escuela. Las veces que hicimos, por ejemplo, exámenes o audiciones en donde le decíamos a los estudiantes, para tu examen vas a presentar esto, esto, esto. No era nada diferente a lo que yo habían tocado. O sea, no le poníamos, Sí, en algunos casos queríamos poner cosas a primera vista y sabíamos que habían estudiantes pues, que no lo iban a hacer. La mayor parte del tiempo era la música o el repertorio que se había estado tocando. Era increíble la cantidad de estudiantes que solamente el hecho de que estuviéramos tres profesores o cuatro delante de ellos y y que no se diera esto en la dinámica común de la clase, era razón suficiente para que estuvieran ahí nerviosos. pero Había usted, gente que se paraba y decía que no lo iba a hacer. y a ustedes les Tengo, pasa igual, ¿eh? A ustedes también les sí, sí, pasará sí. igual. Sí, sí, sí. Sí, y lo digo por mí porque en la universidad, en clases de piano, yo recuerdo cómo cuando solamente el hecho de que era el examen de piano, que yo iba, después de pasarme varios días practicando y haciéndolo bien, el día que se sentaba la profesora al lado mío, ahí me empezaban las manos a temblar. Ya, ya. Esto es un Fue un clásico. desastre siempre. Welly, querías preguntar algo también, ¿no? Sí, primero compartir brevemente de que yo he aprendido más haciendo énfasis en la práctica de repertorio específico que en los muchos años de estudio autodidáctico y con profesores estudiando técnica. Ahora bien, la técnica yo entiendo que hay que tener una base que te permita pues entender lo que estás haciendo. Por ejemplo, la escala mayor pero esto que estoy haciendo es tal y cual cosa. Claro. Pero he podido Frank comprobar que Zappa. se avanza más en el montaje del repertorio, avanza de manera holística el tema de la técnica, interpretación, etcétera, etcétera. Mi pregunta iba en este sentido. Aparte del miedo escénico, que en una clase en la universidad, muchos aquí salimos o estamos en la misma universidad, la UAS. Un profesor se llama Claudio Rivera, que él trabaja el tema de la expresión corporal. Sí, Él tiene un tema que tiene que ver con el miedo escénico, sí, hay muchas cosas. que viene aquí con este dominio, el 5.1 que está dentro de Sí, estos. sí. Pero, Eh, sí, ¿cómo trabajar eso? Él trabaja eso, pero mi pregunta es, entonces el profesor prácticamente tiene que tener también un poco de psicólogo, ¿no? Al hombre, trabajar con sus alumnos. es que, a ver, si estás trabajando como un profesor académico de toda la vida, lo único que se necesita es saber la materia. Entonces tú transmites como una antena y haces lo que te hicieron a ti, ¿vale? A ti te hicieron esto y te enseñaron así y tú has llegado donde has llegado. Bueno, pues tú haces lo mismo y reproduces. Si es así el modelo, no hace falta saber psicología ni hace falta saber nada. Pero si Ok, tú eres un docente que quieres ayudar a aprender, que quieres gestionar el aprendizaje, que quieres que, que tu comunicación con el alumno le ayude a crecer y aprender, debes de manejar la maquinaria del aprendizaje. Y la maquinaria del aprendizaje básicamente tiene tres mundos. El mundo de la cognición, que es cómo construimos conocimiento, cómo elaboramos el conocimiento de la tipología que sea a un nivel profundo, superficial, implícito o explícito. Después está el mundo de la gestión emocional y la motivación, que es cómo generamos expectativas y cómo generamos estados emocionales para hacer frente a las demandas, para no hundirnos o para estar flemáticos o para estar expectativas o para estar ansiosos o para tener buenas vibraciones o para estar preocupados o confiados, es decir, todo aquello que modula la calidad de la cognición, que al final es el estado emocional. Y después tenemos el otro mundo que es esto de aquí, que es el autoconocimiento, que es de todo este mundo cognitivo que yo sé cómo funciona y de todo este mundo emocional y motivacional que es como hace que todo funcione de una manera más o menos correcta, ¿cómo puedo gestionarlo? Pues a través de la autorregulación, del conocimiento metacognitivo, que es conocerse a sí mismo
conocer los estados posibles, positivos y deficitarios de mí mismo con un buen autodiagnóstico, tener una percepción clara de lo que yo soy y de mi potencialidad y mis déficits y planificar una mejora a través de la autorregulación y de la monitorización, con un buen método y con un buen profesor que me oriente bien. Entonces, Pero cómo, la pregunta es en ese sentido, porque con la clase con ese profesor pude gestionar mejor mi miedo escénico. Porque claro, yo pienso que todos los que estamos aquí tenemos en parte un miedo escénico. bueno, Yo pero cuando el grabo miedo algún contenido, tengo que hacerlo varias veces, o cuando estoy delante de alguien que para mí me genera cierto respeto, mi autorregulación es diferente, porque yo me Willy, siento como con un compromiso. el miedo ¿Cómo escénico, lograrlo? el miedo escénico, esto lo pensaba decir en didáctica del instrumento en la sesión 7, pero lo digo ahora. El miedo escénico es un triángulo que tiene 3 vértices, evidentemente es un triángulo, ¿vale? En uno está la personalidad, ¿eh? Hay personas de diferente manera de ser, que son más abiertas o más introvertidas, tienen una expectativa un poco más atrevida o son más pasivos, ¿no? Las personas somos diferentes. Bien, el otro vértice es la tarea. La tarea que tienes que hacer en un momento dado puede ser muy difícil o puede ser normal o puede ser fácil. Y el otro vértice es el contexto. El contexto donde tú tienes que realizar la tarea puede ser un contexto de evaluación muy exigente o puede ser un contexto muy seguro y muy familiar. ¿Vale? Tú ahora piensa eso a la hora de tocar. A la hora de tocar en público. Tienes el primer vértice que tú eres como eres. Tú tienes una personalidad, entonces tú, a diferencia de otros músicos, tú tienes una tendencia a ser más positivo o ser más atrevido o al revés, ser muy reticente e introvertido. ¿Vale? Eso es así. Después, la tarea tú te puedes coger un repertorio en el cual esta obra que estás tocando no la tienes bien dominada todavía. O en cambio, es un repertorio que tú estás muy familiarizado con ella, te sientes muy seguro, te sientes muy a gusto y dominas a la perfección el sentimiento de la expresividad y de la comunicación musical y del placer. Puede ser de un nivel u otro. Y después el contexto. Esto que tú eres así y tienes esta tarea, la llevas a cabo pues en una reunión de amigos que no hay presión o la puedes llevar a cabo en un concurso oposición donde te juegas la plaza para vivir toda la vida de un sueldo fijo. Imagínate. Pues estas 3 dimensiones hacen que el miedo escénico sea más fuerte o menos fuerte. Eso está claro. Porque al final lo que produce el miedo escénico a nivel cognitivo y emocional es una falta de control, un descontrol. Es decir, ahora la pregunta que te hago, yo imagina que ahora te hago a ti, por ejemplo, un diagnóstico, Wiley, ya que estamos contigo, digo, a ver, Wiley es una persona que es extrovertida, es una persona segura de sí misma, le gusta, es extrovertido, por tanto, tienes a favor que eso a nivel público va bien, ¿no? No eres tímido ni introvertido. Vale. Segundo vértice. Tú tienes una obra, pero claro, es una obra súper fácil para ti porque hace años que la tocas. Además, te encanta. Además, te lleva recuerdos de gratificación y incluso es una obra que compusiste tú, la has hecho tú, es tuya, por ejemplo. Vale. Y después tocas delante de una reunión de músicos, colegas, en los que todo el mundo tocará delante de todos. ¿Vale? ¿Tú crees que tendrás miedo escénico? No, no puedes tener miedo escénico, porque tú eres de esta personalidad, tienes esta seguridad de esta obra que tú tocas a placer, ahora diré otra cosa, tú tocas a placer y después estás entre amigos, tienes un ambiente emocional de seguridad emocional, porque estás entre colegas y no vas a ser juzgado, solo vas a compartir, vas a hacer una jam session, vas a estar entre amigos y no tienes miedo a fracasar, porque allá nadie fracasa, todo el mundo comparte, porque todos somos empáticos y tenemos buenas intenciones, ¿vale? En cambio, si tú eres como eres, pero resulta que te ponen una obra que tú dominas, pero bueno, es muy difícil,
y resulta que tocas delante de un concurso oposición que te juegas la vida, pues es normal que te pongas ansioso. Es normal. La pregunta es, ¿cómo se puede trabajar esto? Pues familiarizando al alumno en un proceso de este triángulo que sea habitual y que sea progresivo hasta que se acerque al nivel de performatividad real. Siempre sabiendo que delante del público habría que coger un repertorio de un nivel inferior al que él domina en la realidad en la clase. No le pongas el mismo nivel, porque las diferencias del contexto harán que siempre haya una pérdida. Por tanto, dale un nivel más bajo para que se sienta más seguro y compense la presión del contexto. Es decir, ¿tú crees que tú te pondrías nervioso, tú o Laura o Yoshi? ¿Tú te pondrías nervioso de salir en la televisión delante de 1.000 millones de personas, pero saliendo, sentándote en una silla y decir hola? ¿Tú te pondrías nervioso? No. No, nadie, porque yo sé que puedo decir hola, eso está claro, y puedo sentarme. Si acaso ya practicaría, porque lo hago Exacto, intuitivamente. exacto. Ahora, si yo voy allí y me dicen, delante de 1.000 millones de personas, hábleme usted de la diferencia entre el darwinismo y el lamarquismo, pues te pondrías con, bueno, te bloquearías, porque lo poco que sabes te harías un lío. Es decir, lo que importa aquí es la controlabilidad, ¿vale? Y la controlabilidad se practica en clase como contenido, de manera que, es lo que yo quería decir antes, ¿eh? Ahora lo digo, lo diré en su momento también, pero que quede como un tráiler. El alumno Como un que es tráiler, sí. Sí, que el alumno que es competente en la performatividad, porque estamos hablando de la competencia interpretativa que es performativa, la perceptiva no lo es. Por tanto, cuando uno está en competencia perceptiva no tiene ansiedad escénica, porque está solo y si coge, coge, si no, no. Pero cuando estás en performance es que es una competencia compleja. Esta competencia es muy compleja. Bueno, pues para facilitar esto se tiene que dar un proceso que Pozo, yo sí lo conoce, el libro de Pozo, que habla de planificar la actuación. Planificar. Es decir, yo tengo que tocar esto y planifico cómo lo quiero tocar. ¿Qué haré? Bueno, pues me fijaré en el primer tema, estaré pendiente de la cadencia porque aquí quiero hacer un poco de expresividad y mirar al pianista para que él me dé el soporte. Entonces yo haré un retardando que me comunicaré mejor al público y miraré sus caras. Esto es un guión cognitivo, ¿vale? Después, cuando venga el tema C, pues estaré dialogando y buscaré el estacato para hacer un contraste con el tema A. O sea, yo me hago una planificación de cómo quiero tocar, pero lo tengo que practicar y tengo que demostrar que tengo éxito haciéndolo en clase. Y el profesor tiene que dedicar tiempo a este apartado de aquí, ¿eh? Estrategias de control de la atención, de la percepción y la focalización. Aquí, con conocimientos musicales, sí, pero aquí. Entonces, yo planifico. Cuando planifico ya tengo el plan. El plan me da seguridad y cuando el alumno sale con un plan que ha tenido éxito porque yo he ensayado mucho esto, entra seguro, más, como mínimo más seguro entra. No entra diciendo, uy, madre mía, que salga lo que Dios quiera. No, entra con una cierta seguridad. ¿Qué viene después? Cuando uno tiene el plan, lo que tiene que hacer es aplicarlo. Esto se llama implementar. Profe, hay un nivel de dominio en la materia de lenguaje musical que hace referencia al conocimiento histórico musical Sí. y suele pasar, por ejemplo, los que tomaron clase con, aquí hay mucha gente que tuvimos profesores en común, las clases de historia de la música, qué cosa tan aburrida. Pues Yo de verdad, es una asignatura que podía ser una maravilla. yo de verdad que no tengo muy buena experiencia con historia de la música y es una de las materias de las que yo me alejo porque siento que si yo me pongo como maestro de historia de la música, lo que voy a hacer es lo mismo que hicieron conmigo. No. Mira, si tú enseñas historia de la historia de la música será un medio para favorecer las 4 competencias. Por tanto,
hablarás de la música, de la historia de la música, pero les harás cantar, les harás moverse, les harás escuchar, les harás interpretar y hablarás de conocimiento cultural y teórico. Entonces haréis una inmersión musical como centro la música, la historia, pero a través de experiencias vivenciales gratificantes. ¿Vale? Sí, sí, Ya está. definitivamente. Es que es eso. Tengo, tengo Eso es un verdad. amigo, tengo un amigo que se llama Camilo Zapete, que da esta asignatura en una escuela y él me cuenta de las experiencias y de las actividades que realizan los muchachos y de los productos que se obtienen en Claro. historia de la música y cómo él les ayuda a conectar la historia con Pues lo oye, actual. Son claro, muchachos claro. jóvenes con su medio y Y yo me con quedo así ejemplos, como ejemplos, extasiado, ejemplos, exacto, como con audiciones ejemplos. y práctica y práctica. Vamos a, por ejemplo, estamos hablando de la sonata, pues vamos a hacer un cambio de tono de la dominante. Vean, ¿cómo sería esto? Y en lugar de escucharlo, lo cantamos, ¿eh? Y ahora hacemos un ritmo, y ahora improvisamos sobre una cadencia, ¿no? Es que hay tantas cosas. Y después hablamos de la estética de la época del rococó o del neoclasicismo. Pero lo hacemos desde la vivencia y desde la experiencia, no desde la pasividad, no es desde acumular y memorizar. Es que es como todo. Cualquier asignatura musical se puede tratar desde las 4 competencias. Lo único que es que hay que darle la vuelta y priorizar lo que tú creas más necesario. ¿Me dejas terminar lo que estaba diciendo de la implementación? Adelante, A ver, adelante. mirad, hemos dicho que el alumno apoderado competente que hace la performance, si tiene los 3 vértices bien unidos, lo que tiene es una buena planificación. Tiene un guión cognitivo, emocional, de lo que tiene que tocar y lo que tiene que sentir y lo que tiene que fijarse cuando toca. La memoria consciente, que se llama working memory o memoria de trabajo, es muy pequeña. Nosotros podemos manejar muy poca información consciente cada vez que estamos pensando. Por lo tanto, aprovecha el poco espacio que tienes para pensar lo que tienes que pensar y no pensar en cosas intrusivas que te pueden deteriorar. Y eso es un entrenamiento. Bueno, pues si tú tienes ya la planificación, lo que hace falta ahora es implementar. ¿Qué es implementar? Pues hacerlo. Y cuando lo estás haciendo, pones en marcha una interpretación metacognitiva. Es decir, te autorregulas porque te autopercibes. No estás pensando en, uy, este pasaje qué difícil es, uy, esto es un fa sostenido, uy, esto es la repetición. No, estás pensando en escucharte a ti mismo y en disfrutar del sonido y la expresión musical que haces. Por tanto, cada vez que tocas, te autorregulas, te autopercibes y tomas decisiones para acelerar, para alentizar, para destacar, para enfatizar, para enlentecer. Y esto es la autorregulación. Si la y cuando hay un error, porque puede haber un error, pero el error es también un aprendizaje, porque si estás trabajando con un alumno y estás forzándolo porque no es su ritmo, pero el programa dice que hay que tocar esto porque hay poco tiempo y tú fuerzas, el alumno se equivoca continuamente y eso se aprende. Por tanto, hace una asociación a tocar al error. Por tanto, cuando toca en público recordará los errores y el cerebro le hará trampas. Por tanto, es un patrón de enseñanza, lo que quiero decir. Pero si al final te autorregulas y tienes los pequeños errores y no haces una cosa máxima, sino que relativizas y dices, bueno, un error es normal, pero yo sé la estrategia para recuperarme. Por tanto, este error me facilita que me espabile más y me centre más. Por tanto, me recupero. Por tanto, planifico, me autorregulo y al final evalúo. Cuando termino mi actuación, hago una reflexión, valoro cómo me he sentido, valoro lo que he hecho, tengo feedback y planifico la mejora que yo necesite si es que necesito. Esto es el apoderamiento, es decir, la capacidad de decidir lo que yo quiero hacer y hacerlo, que no significa que serás perfecto, porque si estás en primero de violín, no querrás tocar muy bien, y alguna cosa desafinada saldrá y no tendrás mucha agilidad con las posiciones. Tocarás a nivel de primero, pero tocarás a nivel de primero del primero que tienes dominado en los estudios con el maestro. Y no será un 10%, sino será un 90%. Como muy poco será un 90%. Siempre hay alguna pérdida, pero que es normal, porque nos desconcentramos y es normal. Pero yo voy empoderado. Yo sé que me equivocaré, pero no pasa nada.
porque tengo un patrón de enseñanza que me apodera y que me da seguridad y que el error no es un trauma, sino es una oportunidad para aprender más. Es decir, estos son elementos que hay que trabajar en clase como contenido. Por eso es importante detectarlos. Y al detectarlos lo diagnosticamos en el alumno y el alumno es consciente y sabe dónde tiene más problemas y dónde tiene más superávits. Esta pantalla es del lenguaje musical, ¿eh? El lenguaje musical, la gente siempre piensa que es solfeo, ¿no? Hacer solfeo y dictados. Pues no debería ser. La asignatura del lenguaje musical debería ser la estrella del currículum. La materia que todos los alumnos quisieran hacer, porque hacen una inmersión profundamente vivencial y práctica de lo que es las experiencias musicales desde la percepción, desde la interpretación, desde la creación y desde el conocimiento como fruto de la experiencia, la formalización después de la práctica. Y esto tiene que ver con no trabajar solo la teoría, no conceptualizar y hablar solo desde el punto de vista teórico, sino que los conocimientos que se practican y que se vivencian en la clase a nivel perceptivo, a nivel perceptivo que ya sabemos que podemos percibir todos estos elementos, ¿eh? Todas las músicas tienen estos elementos, sean antiguas, modernas, sean de aquí o de allá. Todas tienen estas cosas. Pues debemos decidir el nivel de profundidad que trataremos. Ya está. ¿Eh? En creatividad, pues sabemos que tenemos un grupo de alumnos, porque son clases colectivas, deberemos de trabajar la improvisación o la creatividad en referencia a composiciones, ya sean individuales o cooperativas, y improvisación libre también, o pautada, para dar rienda suelta al elemento más importante de nivel cognitivo que tenemos como capacidad de aprender, que es la creatividad. Cuando las personas entramos en creatividad, ya lo dije el otro día, estamos en el nivel máximo de cognición, porque es a partir de la reflexión del conocimiento que ya tenemos que generamos nuevo conocimiento. En este caso, pues, estamos improvisando y generamos música nueva, que nunca nadie más había tocado hasta entonces, ¿no? Y interpretar, pues aquí está el solfeo, ¿eh? Yo no digo que no haya que hacer solfeo, evidentemente que hay que hacer solfeo, pero tiene que ser un solfeo que si no se transfiere al instrumento, más vale que no enseñemos nada, ¿eh? Ya lo enseñará el profesor de instrumento. Perder tiempo con ejercicios encapsulados repetitivos, rítmicos, que no son música, y que después esto no se vea cuando toco el instrumento, es perder el tiempo y además la motivación. No sé si estáis de acuerdo. Suele pasar, maestro, Que, por ejemplo, precisamente en la enseñanza del lenguaje musical, yo veo, o bueno, de la manera en que a mí me enseñaron, era que siempre se recurre al tema de trabajar la parte rítmica con células rítmicas. Luego a esa parte rítmica se le añaden las alturas y lo último entonces que se trabaja es la entonación. Sí. Porque se Se fragmenta, exacto. Yo no digo que no haya que fragmentar, porque una de las capacidades que tenemos los humanos se llama pensamiento analítico. El pensamiento analítico tiene su contrario, tiene su opuesto en el pensamiento holístico o pensamiento global, ¿de acuerdo? El pensamiento analítico es fragmentario porque vas profundizando y a medida que vas profundizando, estás en un bosque, te vas al árbol y del árbol te vas a la rama y del árbol te vas a la hoja y de la hoja te vas a la savia y de la savia te vas a la molécula. El problema es que a veces nos quedamos aquí, nos quedamos en la molécula y pensamos que el alumno ya se irá al bosque. Pues no, no es así. El alumno, cuando trabajamos contenidos muy fragmentarios, si no los recolocamos en la música donde pertenecen, queda un conocimiento encapsulado que no tiene más vida que reproducirlo cuando vengan las preguntas del examen. Es decir, yo te enseño los acordes o te enseño los intervalos menores y te preguntaré los intervalos menores y tú me los estudiarás y me los contestarás. Y ya está. Y de aquí no sale más. Yo
yo creo que el error es que no hay que dejar de fragmentar porque es necesario profundizar, pero hay que desfragmentarlo otra vez, hay que llevarlo al donde pertenece el todo, ¿eh? Porque si no, el alumno pierde el sentido de lo que hace. Y pensamos que, bueno, ya lo entenderá, ya lo transferirá, ya le saldrá, ya lo necesitará, ya lo recordará. Si no le ayudamos, no. Es lo que decía Welly. Tenemos que ayudarle a transferir, porque por sí mismo no lo hará. El alumno a veces es bastante pasivo porque está acostumbrado a recibir información, y tiene la cabeza así y no le da tiempo a pensar nada más. Por tanto, lo único que hace es salvarse como puede, que es estudiar el último día y sacar el examen, pero no se centra en aprender. Por tanto, no hace más que aquello que le piden. Y si le están diciendo, aprende esto, aprende esto, y es todo mecánico y teórico y encapsulado y fragmentario, pues hará lo que tenga que hacer y salvará los muebles. No tiene otra opción, porque está acostumbrado a una didáctica basada en la transmisión de contenidos y no en el uso del contenido y en la transferencia y en el uso competencial del conocimiento, ¿no? Por eso no debemos en cualquier clase, ya sea en instrumentos, sí, porque como estás tocando, si dices, es raro que estemos en una clase de instrumento, ya sea guitarra, clarinete o piano, y que en toda la clase no hayamos hecho música. Es raro, ¿no? Siempre habrá momentos en que tocaremos algún frasaje a nivel musicológico potente, esperemos, y no estaremos todo el día haciendo ejercicios, esperemos. Pero en cambio, cuando hablas de otras asignaturas como armonía o como historia de la música, parece que eso es teórico y que la música es otra cosa. Pues no. Cuando hacemos lenguaje musical o cuando hacemos armonía o cuando hacemos historia, debemos de llevar a los alumnos a experiencias musicales holísticas para que sepan que toda esta fragmentación al final lo que te hace es llevarte a experiencias holísticas más potentes, más ricas, porque de la fragmentación generas una construcción otra vez. Nancy, ¿querías hablar? Sí, gracias, maestro. ¿Cuál es estrategia, profesor, uno debería de utilizar o hacerle saber a los estudiantes para que ellos no estudien simplemente para pasar un examen, sino para aprender? ¿Qué uno debería, o sea, cómo Vale, motivarlo y qué hacer para que ellos aprendan a aprender sí, para su conocimiento, para su sí, futuro, para ellos? Porque cuando uno aprende para uno, ¿verdad? Cada cosa. sí, ¿Qué uno debería de decirle o hacer con ellos que ellos sepan que eso vale dinero realmente? sí. A ver, has hecho ¿Que una pregunta. Alessandra qué? Ay, Dios Dime, mío. dime. Yo sí. No es un chiste interno. Algo que ellos sepan que esto que estoy tomando o Sí, aprendiendo sí, es dinero, debo de sí, agarrarlo, debo de, o sea, sí, que le ponga valor a las sí. cosas. Tienes que hacer relevante el conocimiento. Y la pregunta es, ¿relevante qué significa? Que es importante, ¿no? O sea, el alumno debería entender que lo que aprende es relevante para él. Y las personas, cuando pensamos que algo es relevante para nosotros, que es importante, ¿por qué lo es? Porque nos afecta, porque nos sirve, porque lo utilizamos, porque nos gusta, porque podemos aumentar nuestra capacidad de entender bien mejor las cosas, de gestionar mejor los problemas, de tener más posibilidades de tener éxito. Es decir, todo lo que sea relevante es porque está relacionado con una motivación intrínseca. Intrínseca significa que es por sí misma, no porque estudio esto para superar un examen, o estudio esto porque me obligan, o estudio esto porque si fracaso, ¿qué dirán de mí? Esto es extrínseco totalmente. Entonces, claro, cuando tú estás en clase, cuando tratas un contenido, lo tienes que hacer relevante. La pregunta es, ¿y cómo lo hago relevante? Pues partiendo de las experiencias más cercanas del alumno, conectando el contenido con algo que haga referencia a alguna experiencia que él maneje y que no sea un abismo, sino un pequeño escalón, que le cree un reto, que le cree un conflicto, que le cree una necesidad. Es decir, tú le dices, mira, empezamos la sesión y esto cuando hablo de metodología lo diré, ¿eh? Cuando hablamos de metodología, lo primero que tenemos que hacer es tener un protocolo claro de clase cada día. Y es que cada vez que empieza la clase debemos de generar
un objetivo que sea realista, pero que sea un reto y que sea contrastable, de manera que cuando empecemos la clase y cuando la terminemos, sabremos esto. Cuando hayamos terminado la clase, os llevaréis esto que ahora no sabéis, pero hoy aprenderéis esto y os lo llevaréis para vosotros. Habéis aumentado vuestro nivel de complejidad y de gestión de realidad. Tenéis una herramienta que antes no teníais. Todo esto es facilitar la motivación. Y la motivación siempre tiene que ver con, o es intrínseca por sí misma, porque me interesa, y me interesa porque yo tengo un aprecio por el profesor, yo tengo una buena relación con el profesor, yo tengo un criterio de autoridad del profesor porque lo valoro, y yo tengo un profesor que me trata bien y que tengo un diálogo y me siento seguro emocionalmente, porque si no es así, el aprendizaje ya genera malestar emocional. Y tú le puedes vender lo que quieras, pero no te lo comprarán, porque el profesor enseña lo que es, no lo que sabe, enseña lo que es. Y si no se da ese principio de gestión emocional, de compartir un bienestar emocional y una expectativa, lo demás ya sobra. Si eso se da, lo que hay que hacer es aprovecharlo para hacer relevante lo que para el alumno no es. Hay un neurocientífico que dice, se llama Claxton, dice, la motivación es cambiar las prioridades del alumno. El alumno entra con un interés y sale con otro, porque nosotros hemos podido hacer relevante lo que el alumno no era relevante, porque los alumnos son muy cómodos, pero yo les hago que se espabilen porque les creo un reto y eso aumenta su autoestima. Es decir, si el alumno sabe que entra con 2 y se va con 4, estos 2 que han aprendido tienen que aumentar su conocimiento y su percepción de que saben más. Y ese conocimiento es funcional. Funcional quiere decir que va a servir para algo, además de aprobar. Si solo sirve para aprobar, no hace falta seguir hablando. No sirve para nada, sirve para aprobar. Y hay alumnos que se motivan solo para aprobar. Bueno, pero ya y después ya ves lo que pasa, ¿eh? Pero este 2 que hemos aumentado del 2 al 4 es un conocimiento que me sirve porque yo lo encontraré mañana y no necesito saber porque yo quiero tocar aquello y me va a servir para lo otro. Y me va a servir también para los exámenes también. Y lo voy a encontrar en YouTube, o lo voy a encontrar en esta película, o lo voy a encontrar aquí. Por tanto, este conocimiento se genera con un reto a través del cual el alumno aumenta su autoestima, que eso nos olvidamos. Debemos de valorar al alumno cuando se esfuerza y cuando consigue un reto, le debemos de felicitar. No decir, bueno, es que es su obligación, es que, bueno, para eso estudia, eso faltaría, a mí no me decían nada. Es verdad que eso es lo que toca, pero hoy en día los alumnos son muy pasivos, muy cómodos, necesitan un incentivo. Entonces, hemos de poner en valor, oye, lo que has aprendido, esta posición, esto es muy difícil y fíjate lo que vas a ganar con esto, porque podrás tocar esto, podrás tocar lo otro y podrás tocar aquello, ¿vale? Es que en realidad la motivación va muy unida a la autoestima y va muy unida a la motivación del profesor. Un profesor motivado tiene un alumno motivado, es que es así. Funciona así, ¿eh? Tú estás motivado y vamos, no sé qué pasa, que allá hay una energía que los alumnos te entran, ¿eh? Te entran todos. Claro, esto es muy fácil de decir, ¿eh? Porque tenemos mucha diversidad y tenemos alumnos que tienen problemas y tenemos profesores que trabajan de otra manera y hay disparidades, hay incongruencias, ¿eh? Esto hay que saberlo manejar como proyecto de centro, ¿eh? No sé si te contesto. No hay una receta, ¿eh, Nancy? No hay una receta. Si hubiera una receta, yo me hubiera hecho millonario. No hay una receta, ¿eh? Lo que sí que hay es una estrategia. Hay una estrategia. Una estrategia de cumplir lo básico. ¿Cómo funciona la motivación? Por expectativa, lo que me piden lo puedo hacer y por valor. Yo le doy valor a esto, porque hay alumnos que tienen expectativa, que tú les dices, tenéis que estudiar los intervalos disminuidos. Y ellos piensan, vale, esto lo entiendo, lo puedo hacer, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no le dan valor. Porque piensan que eso para qué sirve. Pues ya lo estudiaré el último día. No, es que hay que hacer esto porque tiene un valor, porque yo con esto interpretaré la sonata, interpretaré la canción, haré una improvisación
o tocaré en el combo porque hay una partitura que tiene estos intervalos y yo los practicaré. Es igual, hay que buscar el sentido. Relevancia, hacer aprendizajes relevantes, pero no te descuides de esto. Aprendizajes profundos, profundos, no superficiales. No te explico esto y ya está, no. Hay que llegar a la experiencia, a la conexión, a los ejemplos, a los contextos donde esto puede aparecer. Si yo le explico el intervalo de quinta, pues tengo que buscar elementos musicales, ejemplos variados, donde mi alumno encontrará esto fácilmente. No solo en el repertorio, ni en la lección, ni en mi clase, ni en el contenido de mi materia, sino en general. ¿Dónde están los intervalos de quinta? Yo precisamente ayer vi, os pasaré el enlace, en un Instagram vi un profesor de música que para trabajar los intervalos ha seleccionado una canción diferente para cada tipo de intervalo, el de segunda menor, el de segunda mayor, el de tercera menor, canciones conocidas que tienen el motivo del tema es el inicio de un intervalo diferente. Entonces, ha asociado es muy importante esto, ha asociado el intervalo de segunda a una canción concreta. ¿Y esto qué es? Que el contenido ha cogido sentido. No aprendo esto porque me lo dice el profesor, no aprendo esto porque toca, sino aprendo porque está en el mundo, están las canciones, y estas canciones son las que me gustan, ¿vale? Por tanto, todo lo que hacemos tenemos que contextualizarlo, pero con un aprendizaje profundo, garantizando que el alumno se implica y da sentido a lo que hace. Siempre preguntar a los alumnos, cuando expliquéis una cosa nueva, preguntarles, explícamelo con tus palabras. El alumno tiene que hacer, es decir, y boom, le hace una buena reflexión. No sé si te contesto, Nancy. Bueno, ya sabemos que estamos terminando la sesión y no hemos empezado la cuarta. Vamos retrasados ya. Pero en fin, eso es un clásico. Pero en fin, lo que sí que os Profe, pido, está interesante, profe, está interesante. lo que sí que os pido es que miréis bien esta presentación, por favor, para la próxima sesión. Que yo hablé con Joyce y os pediría, por favor, que cambiáramos al lunes la sesión. ¿Puede ser? Sí, lo habíamos conversado la semana pasada, de que cambiáramos al lunes. ¿Todo el mundo Eh, lo puede hacer el lunes? Yo los lunes no puedo realmente, si es en la tarde, no, menos. Podríamos Por mí no cambiar. se detengan, yo veo la grabación después. ¿Tú no puedes, Weili, tampoco? No, porque entro al colegio, Jochi sabe. Entro a un colegio ahí y el sí, lunes. sí. Entonces, ay. ¿Y otra hora no podía ser otra hora? Ah, sí, después de las 2 yo pudiese, pero ¿Y Nancy no podría otra hora? Lunes y miércoles en la tarde no puedo. Podría ser otro día cualquiera. Ay, bueno, es que yo la semana que viene precisamente no puedo yo el miércoles. no se Las otras, preocupe, maestro, que la grabación queda. Dele como usted pueda, que esto está demasiado bueno. Tranquilo. bueno, la próxima semana lo hacemos el lunes y la otra ya lo hablaremos si yo puedo el miércoles, ¿vale, Nancy? Ok, está bien. Yo también Los puedo demás sí que lunes. pueden, los demás pueden. Sí, sí. Sería Sí, Yo entonces, puedo. ¿En Sí. la tarde o en la mañana el lunes? Tal como ahora. ok. Nos conviene más en la tarde porque ya entramos a clase el lunes. Sí, pues lo hacemos por la tarde. Yo sí, lo hacemos por la tarde el lunes. Sería, él salió, pero podría ser, perdón, podría ser como lo hicimos la otra vez, a las 3 de la tarde, que para usted era las 9 de la noche. ¿A qué hora de la tarde vuestra? A las 3. No sé si quién pudiera, lunes a las Vale, 3. sí, a las 3 o a las 4 si queréis incluso. No, pero eso es muy tarde para usted. No, es igual. A las 3 para mí son las 9, no pasa nada. ¿A las 3 ¿Quién va no? bien a las 3 va bien a todo el mundo? Yo puedo a las 3. Yo puedo a las 3 también. Willy no puede, ¿no? Sí, él puede, el hijo Yo de no puede. estoy seguro, maestro. ¿No? Y Nancy no puedes, ¿no? El lunes a las 3. La Sí, única estaba- a las 3 sí. Sí, El a lunes las a las 3. 3. Vale, pues quedamos el lunes, lunes ya que viene,
a las 3, que Sí, son las este 9, lunes lo que son las demoro. 9 para mí, ¿vale? Ok. Y sobre todo, por favor, leeros a fondo. Los que habéis leído los artículos, os felicito, pero los que no, los deberíais leer, ¿eh? Y esta presentación que ya está colgada, que es la sesión que tocaba hoy, pero que no hemos podido llegar, ¿eh? Que habla de las vías de aprendizaje, ¿eh? De cómo Ok. se aprende y un poco ya hemos hablado, ¿eh? Del aprendizaje autorregulado. Yo creo que hay elementos aquí muy importantes que podéis detectar. Aquí en este curso lo importante es que de todo lo que hay aquí podáis conceptualizar cosas que os puedan servir para aplicarlo en la realidad de la práctica real. No para simplemente tener conocimiento teórico, sino para aplicarlo y deducirlo en la práctica. Porque así os situaréis en el aprendizaje del alumno y los contenidos, lo que ya domináis perfectamente, serán simplemente un medio para contrastar que el aprendizaje es relevante, ¿eh? Como hemos dicho ahora, hacer que el aprendizaje sea relevante. Para eso tenemos que mirar que el aprendizaje tiene que salir de las 4 paredes del aula para situarse en utilizarse más allá, que sea útil, funcional, para, para contrastar qué sabe hacer el alumno con lo que aprende. ¿Eh? ¿Qué sabe hacer con lo que aprende? Y no solo saber lo que sabe con exámenes, sino ponerle retos y prácticas y tareas que tenga que transferir, que aplicar, que utilizar. Esto lo podéis hacer en clase. Solo hay que pensar un poco para crear tareas en las que tú pides al alumno que utilice el conocimiento, no que demuestre que lo sabe, que eso ya lo sabe, sino que lo utilice. Eso es la competencia. Y si le pones ya tareas fuera del aula que detecten cosas en la vida real de música, pues todavía más. ¿Se entiende bien, no? ¿Sí? Sí, señor. Vale. Si hay alguna cosa cuando leáis el documento, si alguien tiene alguna duda, que me escriba a WhatsApp que yo le contesto o le hago un audio. Ya sabéis que yo tengo mucha motivación y se nota, ¿no? Pues ya está. Perfecto. Para mí, yo estoy haciendo una especie de cruzada con esto de las competencias, porque creo profundamente que es un aprendizaje de derechos humanos educativos. Ya está. ¿Eh? Está bien, profe. Un abrazo. Bueno, pues nos ve. ¿Qué Profe, hora es? una Ya es la hora. pregunta, Bueno, profe. faltan 5 Ah, no, minutos, no. pero Pues, ¿queréis decir alguna cosa? Una Daniel, pregunta, profe. muy bien. Vale, Daniel, dice. Bueno, usted ahorita habló mucho sobre la motivación. Usted sabe que esa es una de las luchas de nosotros los maestros con los Sí, alumnos, sí, sí. que los Sí, sí. alumnos no mantienen esa práctica fuera de clases. Entonces, ¿habrá algún material o algo que nosotros podamos leer o tener Sí, para nosotros como seguir una guía de cosas que debemos tomar en cuenta sí. Bueno, para yo tengo trabajar esa parte con los sí, alumnos? yo tengo una presentación solo de motivación, ¿eh? La colgaré, si queréis la colgo de aquí un par de días, la cuelgo, ¿eh? Y también os pondré alguna referencia bibliográfica, ¿eh? Sería Hay, excelente, Ok. sería hay, algo, excelente, maestro. hay bastante material de motivación, ¿eh? Lo que pasa es que referido a la música no hay mucho, pero es importante saberlo que hay mucha investigación sobre la motivación. El libro que yo os puedo pasar un PDF de, de un libro que es Cómo aprendemos, que habla de un capítulo de motivación, y os lo voy a pasar, ¿eh? Ok. La motivación solo tiene 2 ámbitos. Después puedes profundizar y te puedes perder, pero solo tiene 2 ámbitos de estudio. Y normalmente se estudia solo uno y el otro se queda. Y siempre se hace solo énfasis en uno, que es el de motivación intrínseca y extrínseca, que eso ya sabéis lo que es, ¿no? Intrínseca es Sí. por la materia, por el gusto de aprender, y extrínseca es por algo más fuera que no tiene que ver, por ejemplo, por aprobar o por ganar un premio, ¿vale? Pero hay otro ámbito que no está muy estudiado a nivel oficial, que es las expectativas, ¿eh? Expectativas de resultados o de expectativas de eficacia. Eso no está muy estudiado. Y eso es importante porque muchas veces tenemos alumnos motivados intrínsecamente porque están muy bien en el aula, pero no tienen expectativa de éxito. Y eso no lo sabemos. Y fracasan. Y se motivan y fracasan y al final se dejan de motivar, ¿eh? Y aprenden a no aprender. Una cosa que se llama indefensión aprendida. Eso está muy estudiado.
¿vale? Bueno, pues eso. Lo de la motivación ya lo colgaré. Y lo que estaría bien es que os leyeras bien esta presentación que he puesto hoy y me preguntéis cosas si necesitáis por WhatsApp o si no, el lunes a las 3 de la tarde, ¿no? Correcto, Ok. Vale, correcto. Ok. pues nada más. Un abrazo a Eh, todos. bye. Muchas Adiós, gracias, maestro. profe. Muchas Muchas gracias, profe. Como impecable, como siempre. Así es. Adiós, Daniel. Gracias, adiós. Bye, bye. Bueno, Yoshi, cómo te va tu lanzamiento? Bueno, estamos trabajando día y noche con esto, tratando de conseguir los recursos, pero esta sesión de hoy fue increíble. ¿Ves lo interesados que están los Sí, sí, profes? sí, 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 Hay un sí, gran interés en mejorar y hay muchos, cuando veo las preguntas y las intervenciones, noto esa intencionalidad en solucionar, en amarrar cabos sueltos. sí, sí, estoy encantado, la verdad. Me encanta la respuesta y el interés y estoy entusiasmado de poder ayudar, que es lo que a mí me gusta. Sí, 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 no, de ahí yo estoy súper motivado y como te decía, esto ha venido como anillo al dedo. Estas presentaciones me las voy a guardar para tenerlas de referencia, dándote el crédito merecido, pero increíble cómo está todo, todo como en los engranajes, Sí, sí, ¿no? Como los engranajes, todo comienza a marchar y a trabajar. Hay algunas cosas que, por supuesto, habrá que estudiar a fondo, emplearse. sí, sí, Eh, yo quiero que tengamos una sesión, si es posible, en la que podamos hacer preguntas de tipo didáctico, como si es posible, eh, indicadores de logros, resultados de aprendizajes esperados, metacognición, evaluación, que sí, son cosas que están muy metidas en el ambiente de la pedagogía, en los ambientes de educación y que no siempre a los músicos nos queda claro. sí, sí. Yo estoy encantado que preguntéis, ¿eh? Y yo la última sesión la había reservado solo para resumen de preguntas, porque así damos todo el contenido y así generamos todas las dudas posibles. Pero Perfecto. entre las sesiones también, ¿eh? La primera parte Ujú. de cada sesión la tenemos que dedicar a dudas y a preguntas. Lo que pasa es Y que por otro, interesa que se no, es pregunte que sobre lo que se está dando. sí, 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 yo entiendo, yo entiendo. Le escribí a Rubén, me ¿Ah, respondió. sí? Vale. Ujú. Así que voy a seguir el proceso que él me dictó en el correo electrónico. Siempre sí, porque es una lástima que ya que has hecho el máster, que lo puedas tener. Ujú. Te vendrán bien para tu gestión futura académica, ¿eh? Y sí, sí, yo lo sé que sí. Bueno, pues nada, maestro, Vale. encantadísimo como siempre. Un abrazo, Yoshi. Placer. Adiós.